Vamos a el libro, la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. La semana pasada prácticamente me la llevé toda la introducción. Vimos un contexto general de la epístola a los Gálatas desde el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y bueno, nos detuvimos en el capítulo 5. Solamente para recordar, Gálatas, bueno, la iglesia de los Gálatas era una iglesia gentil o judía, gentil, ¿sí? Vamos a hacer casi la misma dinámica. Yo sé que es el tiempo de la predicación, yo sé que estamos acostumbrados a no participar, pero si hay alguna duda, sobre todo por los temas que vamos a ver el día de hoy, si hay alguna duda, lo vamos a hacer como tipo clase y lo podemos abordar, ¿sí? Bueno, entonces es una iglesia gentil. Recordemos desde el primer capítulo cómo el apóstol Pablo dice, está tan maravillado de que los Gálatas estén alejando precisamente de la gracia del verdadero evangelio de Jesucristo. Menciona que hay algunos que los están enseñando falsas enseñanzas acerca de la salvación, acerca de cómo llevar su vida cristiana, que no solamente es el creer en Jesucristo, sino que tenían que ellos también cumplir lo religioso, cumplir la ley. Vimos en el capítulo 3 acerca de cómo hace esta diferencia entre, en el capítulo 4 entre la mujer esclava, Sara, etcétera, ya vimos todo eso. Bueno, y llegamos al capítulo 5. Dice en el versículo 3. Bueno, vamos desde el versículo 1. Dice más o menos a la mitad. Estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Digo, ahí nos vamos a basar para que no tengamos problema. Dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué era lo que estaba pasando con los Gálatas? Que estos falsos maestros les estaban enseñando que aparte de creer en Jesucristo, ellos también tenían que cumplir la ley, seguir perfectamente así los estatutos que marca el judaísmo, lo tenían ellos que cumplir. ¿Sí? Ya lo hemos visto cómo Pablo va desarrollando a través de los capítulos anteriores, cómo Pablo le está diciendo, ya no tiene que cumplir la ley, ya no tienen que ser religiosos. Inclusive, versículo 2 dice, presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les serviría de nada. Y eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones cuando compartimos el Evangelio. Si la persona fuese capaz de salvarse a sí misma, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Sí? Ya leímos Efesios 2, 8, 9, ya leímos otros textos donde vemos que el solo creer en Jesucristo como nuestro medio único y suficiente de salvación es suficiente. No tenemos que hacer absolutamente nada más. ¿Ser religiosos? Tampoco, que era precisamente los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judíos, aparte, decían, sí, ya he creído en Jesucristo, pero ¿y ya? Ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A ser religiosos. Tenemos todo lo que es desde Éxodo hasta Deuteronomio, leyes y leyes y leyes y reglas que Dios les hizo. De hecho, hemos hablado aquí y otra vez lo repito. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? El judaísmo. ¿Por qué el judaísmo? Tenemos todos 4 grandes libros en donde Dios les dijo, tú, Israel, de la forma en la cual me vas a adorar en tu religión, para perdón de pecados tienes que hacer esto, para ofrenda de esto, para ofrenda de esto. Instituyó un sacerdocio dentro de la religión judía, el cual tenía que hacer ciertas cosas. Entonces, todo eso, por eso podemos hablar de una verdadera religión. Pero
no es aquí, no es allá. La verdadera religión que Dios instituyó fue el judaísmo, ¿sí? Instituyó una nación y esa. ¿Significa que nosotros como gentiles no tenemos que hacer judíos? No. Y eso es lo que precisamente Pablo está hablando en este tema. Entonces, los judíos estaban completamente contrariados, es decir, es que cómo, o sea, Dios nos ha dado una religión, Dios nos ha dado estatutos que tenemos que cumplir, y cómo es que llegamos o llegan los gentiles y solamente aceptar a Jesucristo, creer en Él, y es suficiente para ser salvo. Y todo lo que venimos cargando en el judaísmo, ¿qué pasó? Entonces dice, no, ¿cómo? ¿Cómo ellos no y nosotros sí? ¿Sí? Y el detalle, y ahí voy porque de la religiosidad, el detalle es de que aún siendo ellos judíos, ahora, ¿dejaron de ser, cuando vinieron a Cristo, dejaron de ser judíos? No, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el judaísmo y a través de los profetas y a través, desde Génesis y todo el Antiguo Testamento, perdón, está plagado acerca de la esperanza y la venida de aquel que venía, de aquel que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de aquel que por el cual Israel iba a ser salvo. Entonces, ¿qué era lo que pasó con los apóstoles y los primeros discípulos? Que eran judíos y cuando vieron la promesa cumplida en Jesucristo, ¿qué dijeron? Pues cierto, el judaísmo es parte de Dios. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron más judíos, pero de la forma como debe de ser, no de la forma religiosa, no de la forma farisaica o como los saduceos o los escribas, de una forma normal, porque ellos entendieron que cada sacrificio que estaba descrito dentro de la religión judaica, que Dios estableció, era una figura y una representación del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso vemos en Hechos cuando el mismo Pablo está haciendo un voto y todo, pero no lo hace por ser cristiano, sino lo hace por su parte judía. Y lamentablemente muchos, en la actualidad hay muchos grupos judaizantes, igual entre gentiles y gentiles mencionados, como hay quienes gentiles judaizando a gentiles y les preguntas, ok, ¿y cuándo te circuncidaste? Ay, caray, no, todavía no llego a cierto nivel. Pues ese es el judaísmo, es parte de, ¿sí? Entonces, lamentablemente hay grupos que, así como en el tiempo de los Gálatas, que tratan de aumentar cosas a la salvación. ¿Sí? Es cierto que los judíos mesiánicos ya no van a creer en la ley para salvación. ¿Qué es lo que vimos acerca en el capítulo 3 precisamente aquí en Gálatas? Que la ley era precisamente un maestro, lo dice en la versión 60, un ayo, en el cual nosotros sabemos y conocemos la moralidad y la forma de pensar de Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues si Dios me dice que no robe, es porque a Dios no le gusta que robe. Si Dios me dice que no mate, pues es porque a Dios le gusta que no mate, que preserve la vida. Si Dios me dice, séle fiel a tu esposa, pues es porque Dios quiere que le sea así fiel a mi esposa. Entonces, es parte de la moral de Dios. Entonces, para todo ser humano, el hecho de poder leer la ley o poder leer los 10 mandamientos y todo lo demás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acercándonos a la forma de pensar de Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Sí? Y como vimos en el versículo, vamos al capítulo 3, versículo 19. Ya estamos ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice, fue añadida la promesa está referente a Abraham, para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara
solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hacía la ley? Simplemente mostrarnos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces, que llega este Hijo prometido, que es Jesucristo, y entonces ahora, es por eso que dice versículo 2, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les valdría en nada. Versículo 3 dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Sí? Prácticamente le está diciendo, ok, quiten a Cristo y sigan cumpliendo la ley, sigan su religiosidad, sigan con lo que han venido haciendo, pero entiendan que eso no les va a dar la salvación. ¿Sí? Una persona no puede ser salvo por sus actos de justicia que él pueda hacer. ¿Sí? Una persona no puede ser salvo más que solamente por la fe en Jesucristo. Versículo 4 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quebrantado, han quedado, separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Sí? Muchos dicen, es que sí, bueno, sí debemos de cumplir los 10 mandamientos o no debemos de cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero lamentablemente a veces no se entiende que eso es solamente lo que parte de la moral de Dios. Más adelante ahorita vamos a decir, sin embargo, versículo 5 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu Santo esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Jesucristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa. Y después dice, por medio del amor. ¿Sí me explico? Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, ¿sí? Porque eso no nos va a hacer salvos. Pero sí estamos obligados a lo que es el tema del amor. Porque a través del amor y solamente obedeciendo ese mandato, y más adelante lo dice otra vez Pablo, a través del amor yo no le voy a robar, yo no lo voy a matar, yo no le voy a ser infiel a mi esposa, yo no voy a irme a la idolatría, sino buscar y adorar verdaderamente al Dios verdadero. Yo no voy a dar falso testimonio en contra de otra persona. Pero eso, ¿qué es lo que me impulsa? El amor. Porque teniendo ahora el Espíritu Santo en mi vida, que Él es el que me impulsa y el que me enseña. Y si no leo la Biblia, pues yo no voy a saber lo que Dios tiene para mí y el Espíritu Santo no me va a recordar lo que yo he leído en la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros y que el Espíritu Santo, que es el autor del texto bíblico, le hagamos caso, lo entendamos, lo desmenucemos, leamos la Biblia. Por eso es de que, digamos, en Aposento Alto hemos entendido que es bien importante que la palabra tiene que ser fresca, fácil de entender, ¿sí? Hay quienes siguen, por ejemplo, versión 60. Yo comentaba, yo empecé desde la versión antigua de 1909, después versión 60 y etcétera, etcétera, hasta que llegamos a esta, donde la gente, cuando escucha vosotros que hicisteis y todo, todavía sigue ese olor a religioso y es de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando tú le enseñas un texto mucho más fresco, más comprensible, más entendible, ese es el propósito que queremos. ¿Sí? Digamos, los apóstoles, ¿qué idioma hablaban junto con Jesús? Arameo. ¿Sí? ¿Ellos sus escritos los escribieron en arameo? No. ¿Por qué? Porque sabían que la mayoría de la gente no los iba a entender. ¿Cuál era el propósito? Que expandir el evangelio. ¿Sí? ¿Qué lo tuvieron que hacer en la lengua mundial de ese tiempo? Lo tuvieron que hacer en griego. Para que la gente lo pudiese entender. Que lamentablemente después en el catolicismo se hizo las misas en latín, ¿sí?
De ahí los dichos de, pues, bueno, yo he ido a esas iglesias, bueno, no como congregante, nada más como investigación de campo. Pero entonces, va y el sacerdote está viendo las imágenes y las imágenes, la gente pues atrás, todo en latín, en latín, latín, y se acabó. Hasta que dicen ya el amén y todo se termina y ya. Y de ahí el dicho, pues ya ahí entendí, entonces por eso la gente dice, pues voy a ir a escuchar misa. ¿Por qué no la va a entender? No va a comprender exactamente nada de lo que se está diciendo, lo que está diciendo el sacerdote ahí. Pues nada más voy a escuchar misa y pues ya cumplí, ya todo, y ya voy a hacer mi vida como yo quiera. ¿Sí me explico? Y realmente no hay una preocupación porque el texto sagrado o la palabra de Dios o el mensaje de Dios pueda ser claro a las personas. Y es lo que precisamente, y a mí me da mucha risa, eh, en el capítulo 3 de Gálatas, otra vez lo vuelvo a repetir, eh, capítulo 3, versículo 1, dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Prácticamente, dice Pablo, se los expliqué con bolitas y palitos. Prácticamente les traje la representación de Jesús aquí y les expliqué por qué es tan importante el sacrificio de Jesucristo para nosotros como medio de salvación. Por eso Pablo dice, Gálatas, tonto. O sea, realmente Pablo estaba enojado con los Gálatas. ¿Cómo puede ser posible? Y ahí por ahí otro texto también dice donde Pablo les dice a los Gálatas, espero no haber perdido el tiempo con ustedes. ¿Sí? Y es importante que nosotros entendamos ese tipo de situación. Cuando dice otra vez, vuelvo al versículo 5, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa mediante el amor. En la escuela dominical mencionábamos acerca de los dogmas o una forma de interpretar. Eh, algún día igual voy a dar el estudio de lo que es el ayuno, lo que es el tema del ayuno. Pero muchas veces en las iglesias o en nuestras iglesias se conserva el dogma del ayuno. Pero cuando tú vas al texto bíblico y lo analizas y todo, y con este tema, cuando dice que ni por la ley ni por mis obras yo me puedo mostrar para Dios tener una vida justa, entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué puedo yo hacer que le agrade a Dios? ¿Sí? Aquí estamos viendo que es todo en cuanto al tema del amor, ¿sí? Pero cuando es, por ejemplo, el tema del ayuno, normalmente la gente dice, bueno, voy a ayunar, y yo pregunto, ¿para qué ayunas? Y la gente dice, no, pues para que Dios vea ese sacrificio y alerta. Porque cualquier doctrina o cualquier tipo de acción en donde yo quite a Jesucristo del medio o o intercesor entre Dios y yo, hay que tener cuidado. Cualquier doctrina en donde inclusive se le quite al hombre la responsabilidad de su pecado, también alerta. ¿Sí? Entonces alguna vez comenté en una iglesia, decían, bueno hermanos, vamos a tener una cadena de ayuno. ¿Quién quiere, así como nosotros en la oración, quién quiere empezar? Bueno, empezar por ahí un hermano. Bueno, pues yo ayuno bueno, a ver, desayuno de 8 a 9. Ok, yo ayuno de 10 a 12. Ok, hermana, ya la apuntan. La hermana va a ayunar de 10 a 12. Siguiente, yo de 12. Pues como bueno, de 12 a 3. Y así se van, así se van. Y esa es la cadena de ayuno. ¿Realmente estaban ayudando? ¿Realmente lo estaban haciendo con la intención que ellos hacen? Pues no. Inclusive,
Todo acto, si acabamos de leer que cualquier acto de justicia que yo pueda darle delante de Dios, Dios, mira, yo me estoy sacrificando, no estoy comiendo para que tú veas cuánto sufro. ¿A quién tiene que ver? ¿A Cristo o a mí? Me tiene que ver a mí. Digo, me tiene que ver a Cristo, ¿sí? Tiene que ver a Cristo, no me tiene que ver a mí. Porque Dios si me ve directamente a mí, ¿qué ve? Pecado, 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 pecado. Pero si ve a Cristo, así como esa superficie sobre el arca del pacto, está la sangre de Cristo sobre mí, y ¿a quién ve? A Cristo. Ya no ve mi pecado. ¿Sí me explico? Entonces, si yo de repente digo, pues, hermanos, vamos a ayunar y todo, estamos poniendo un acto de justicia delante de Dios. Cuando realmente la obediencia a la cual Dios le hace caso es a la que hizo Jesucristo. ¿Sí me explico? Y en Romanos capítulo 5 ahí está muy bien explicado, donde dice, porque por la desobediencia de uno, todos somos maldecidos. Dice, por tanto, como entró el pecado por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después más adelante dice, pero por la obediencia de uno, Jesucristo, todos somos justificados. Entonces, yo ya no necesito hacer ningún tipo de obra de justicia o delante de Dios o flagelarme o hacer ese tipo de cosas porque Dios jamás las ha mandado, Dios jamás las ha ordenado. Lo único que ha pedido Dios es de que, como dice aquí, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados, de nada sirve seguir la ley, de nada sirve nada de eso. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Sí? Versículo 7 en medio dice, versículo 7 dice, ustedes corrían muy bien la carrera, les dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Prácticamente Pablo ahí les está diciendo a los Gálatas, ¿quién les enseñó o quién les dijo que tenían que volver a ser religiosos? ¿Quién les dijo que tenían que meter su religiosidad dentro de lo que es el verdadero cristianismo? ¿Sí? Ya la religiosidad ya la hicieron así. Ustedes eran libres. La verdadera religión que eran los que tenían los judíos, ellos la van a tener que seguir haciendo por los siglos de los siglos, pero se les dio a ellos. Pero ustedes como gentiles no. Y eran libres. Y ahora siendo libres, ¿cómo es que otra vez ustedes siendo libres se van a meter a lo religioso? ¿Sí me explico? Después dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. En otras palabras, cuando dice seguro que no fue Dios, está diciendo que Dios no es el que los llamó de que vengan a ser acá otra vez religiosos. ¿Sí? Tristemente, muchos, igual cuando vienen del catolicismo al cristianismo o de otra parte, se quedan igual así como los judaizantes. Bueno, nada más vengo a Cristo y ya. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más tengo que hacer? No, pues nada más eso. Cree en Jesucristo, eres completamente justificado, eres completamente perdonado, ¿sí? Y no necesitas hacer actos de justicia, ni hacer absolutamente más nada, más que seguir el mandato del amor. Solamente seguir leyendo tu Biblia, conociendo a Dios, congregarte, seguir creciendo, etcétera, etcétera. Pero no vengas a traer tu religiosidad aquí. No vengas a traer tu religiosidad dentro del cristianismo, es lo que dice Pablo. Versículo 9 dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Versículo 10, confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. ¿Sí? Por eso les digo,
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Dios, Cristo, yo. Dios, Cristo, yo. Yo, Cristo, Dios. Yo, Cristo, Dios. Ese es el puente. ¿Puedo yo darle la vuelta a Cristo? ¿Puedo yo llegar a Dios eliminando el camino de Cristo? No. ¿Sí? Entonces, todo acto de obediencia ya lo cometió Jesucristo. ¿Sí me explico? Ya no tengo yo que ser, para sentirme yo bien delante de Dios, seguir lo que es la religiosidad o cosas que pueda yo hacer para hacerme santo delante de Dios. Por eso el tema del ayuno entra dentro de ese carácter dogmático, porque eh, muchas iglesias lo hacen consciente e inconscientemente de lo que hacen. No estoy diciendo que porque está mal, sino simplemente por desconocimiento, ¿sí? Pero muchos lo hacen por seguir ese dogma. Dicen, es que Jesús ayunó, pero ya cuando veamos el tema del ayuno, ya entenderán en qué contexto, ¿sí? Es más, se los voy a decir ahorita. Aunque diga, y Jesús ayunó, les voy a decir que Jesús no ayunó. Pero se los dejo así para que tengan ganas de venir. Para que les diga por qué, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto cuando dice, confío que el Señor los guardará de creer en las falsas enseñanzas. Y después dice, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Por eso es bien importante estar entendidos, ilustrados en la palabra. Claro, estamos aprendiendo, seguiremos aprendiendo, pero es importante que la persona que enseña o cuando nosotros enseñemos estemos completamente seguros y bien analizados en lo que es el texto bíblico, ¿sí? Porque podríamos decir algo que siguiendo dogmas podemos malinterpretar y dar una mala enseñanza. Versículo 11. Dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que lo único que está predicando a los gentiles es solamente la salvación a través de Jesucristo y no tienen que cumplir ningún tipo de religiosidad, ningún tipo de mandamiento en religioso. Solamente eso. ¿Sí? Estaban hablando mal de Pablo. ¿Sí? ¿Cómo es que algunos dicen, sí, que yo estoy diciendo que inclusive se tienen que circuncidar? Y eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Sí? Entonces dice Pablo, si yo estuviera enseñando lo mismo que ellos están enseñando, pues ¿para qué me persiguen? Están en contra mía. ¿Sí? Bueno, más adelante, versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Sí? Entonces, Pablo les está diciendo a los gentiles gálatas que deben de ser libres y que no tienen que otra vez agarrarse de esa religiosidad que los judaizantes les están imponiendo nuevamente. ¿Sí? No tienen que otra vez sujetarse. Dice, no usen, y después dice, no usen esa libertad para satisfacer los deseos pecaminosos. ¿Sí? Al contrario, usen la libertad, no libertinaje, ¿sí? Porque algunos agarran el pues inclusive cuando ya se habla acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación, pues muchos dicen, bueno, entonces ya nunca la voy a perder, entonces voy y deshago como yo quiera. No, al contrario, el hecho de que estés viviendo de esa forma está demostrando que nunca has creído. Si me explico, porque una persona que realmente ha creído tiene un cambio sustancial en la vida y más adelante lo vamos a ver en este mismo capítulo. Entonces, es importante hacer esa
gran diferencia. Entonces, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley, versículo 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entendamos nuevamente, yo no voy a seguir la ley por quererle agradar a Dios ni cumplirla. No. Yo creo en Jesucristo, sigo aprendiendo en Cristo, voy aprendiendo de Dios que el tema del amor es importante para Dios, y dentro del tema del Dios, y como tengo el Espíritu Santo en mi vida, realmente como verdadero creyente, voy a mostrar amor a las demás personas. ¿Sí? No le robaré, no lo mataré, no le desearé las cosas que o sea, si me explico, no con el propósito de cumplir la ley, sino con el propósito de agradar al que murió por mí, con el propósito de darle gracias a mi Señor, el que murió por mí en la cruz, por amor a Él primeramente y por amor a los que Él también amó. ¿Sí me explico? Es completamente el enfoque diferente. El seguir la ley es ser religioso, seguir una vida religiosa, pero el seguir el tema del amor te lleva a Dios. Tanto que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el tema del amor es importante para Dios. Y si es importante para Dios, es importante para mí. Y si es importante para Él, importante para mí, mi vida yo la tengo que mostrar en amor. Por amor a Él y por ese tema del amor. Y cumplo la ley. Sin querer cumplir acá, cumplo acá con el tema del amor. ¿Sí me explico? Pero desde dos enfoques completamente diferentes. Y es ahí donde tenemos que entender, y es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas, tienen que cambiar su forma de pensar. Versículo 15 dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que lamentablemente cuando tú no estás en el tema del amor, como dice aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo, si no estás en eso, estás en el otro lado. Odia a tu prójimo como odias a aquel. ¿Sí? Que Pablo está explicando que no deben de hacer. Por eso dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros. Lamentablemente, y hasta en nuestras iglesias lo podemos hablar de que hay hermanitos o llamándose hermanitos que su vida no es muy bien que digamos, y a veces hasta llegan a ocupar lugares importantes dentro de las iglesias y ay, hermanitos, ¿cómo hacen sufrir muchas veces a los pastores? ¿Sí? Los hacen sufrir mucho y críticas y hablando mal de aquel y hablando mal de siendo acusadores que mira ese cómo está o criticones para todo, ¿sí? Como dice aquí, comiéndose a la gente, ¿no? O a veces en algunas reuniones después de que uno come, después de que uno se congrega, algunos se reúnen para comer, ya inclusive, oye, sí vieron que el hermanito tal, oye, sí vieron que el hermanito tal, oye, sí, mira que el pastor es, oye, sí, mira que, ay, que el hijo del pastor, y empiezan ahí. Y todo el tema del amor se les olvida completamente. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros entendamos que esa libertad que Dios nos dio en Jesucristo no es para estar doblegados a una religiosidad, sino es para tener la libertad de amar, ¿sí? Y demostrar la moralidad de Dios en mí y reflejarla a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que era lo que decía Jesús, es que yo lo que hago es lo que le veo a ver a mi Padre que está en el cielo. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hacer las mismas cosas que hace nuestro Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 16. Perdón. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Algo que dice Pablo aquí, bien importante, bien interesante, es de que el Espíritu Santo sí tiene una obra bien importante en mi vida. Lamentablemente a mucha gente le preguntamos, y bueno, ¿y para usted qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa paloma que llegó a Jesús y se posó sobre él. ¿Y qué más? Pues es lo que veo del Espíritu Santo. Hasta ahí. ¿Sí? Y algo que cuando nosotros se disipula a una persona y todo, y se le empieza a explicar acerca de todas las cosas espirituales que ocurrieron en el momento en que la persona creyó, ¿sí? Que fue redimido, que fue comprado, que fue salvado, que fue, etcétera, etcétera. Dice, y una de ellas es, como dice Efesios, en el momento en que creyeron en Jesucristo, en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Hay algunas personas que reciben la salvación y el Espíritu Santo está en ellos y no lloran. Ah, es que hay que llorar. No, algunos sí, algunos no. Sí, pero no es ni como los carismáticos o los pentecosteses donde cada 8 días reciben el Espíritu Santo, se caen, hablan en lengua, se ríen, hacen sus necesidades ahí, se vomitan, hacen como animales, etcétera. Eso no es recibir el Espíritu Santo. Eso no es, aquí no lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Sí? Eso no. Entonces, ese tipo de cosas en cuanto al Espíritu Santo es algo bien importante. Otra vez, versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si realmente he creído en Jesucristo como mi único medio de salvación, le he pedido a Dios y que realmente tengo un arrepentimiento, que si iba para acá, ahora voy para acá al camino de Dios, ¿sí? Mi vida tiene que cambiar, como comentábamos hace rato. Una persona que entiende de que, ok, entonces ya nunca voy a perder la salvación, entonces puedo hacer y deshacer. Sí, haz y deshaz como tú quieras. Lo único que estás expresando es que no eres salvo. Y una persona que realmente se ha comprometido con Jesucristo y una persona que realmente ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, no va a actuar de esa forma. Como dice aquí, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. ¿En qué áreas de mi vida? Todas. Sí, en todas. Pero ¿cómo? Ya no me va a hablar, me va a dar visiones, me va a hacer hablar en lenguas, me va a dar sueños. No, aquí está, aquí está. Léala, escudriñela, apréndala. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. ¿Sí? El Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres santos a escribir lo que nosotros estamos leyendo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que hacer una gran diferencia entre los que estamos aquí y los que están allá afuera. Ay, es que los vecinos se están peleando y se están agarrando a golpes y que no sé qué, bueno, porque están en el mundo. Pero ahora tú, ¿qué es lo que te dice el Espíritu Santo? Pedro, Pablo dice, a ver, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el carácter que debe de ser de un esposo? Así como el de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de circunstancias en la vida, Dios tiene tema para nosotros. Pero si no leemos, si no aprendemos, si no escudriñamos, el Espíritu Santo no va a tener material para recordarnos a nosotros. ¿Sí? Muchas veces he estado en la situación de que hay temas que no tomo en mucho tiempo
y de repente me hacen así una pregunta y digo, ah, caray, no lo tengo así bien fresco, y de repente empiezan, pasaje y ya. Claro, los he estudiado. He estudiado varias veces la Biblia, la he leído varias veces, entonces, pues el Espíritu Santo sí tiene material para recordarme, ¿sí me explico? ¿Sí? Pero si no la leo, pues no hay material. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Dice, la naturaleza pecaminosa, versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Algo que debemos de entender es de que la forma de pensar y la forma de sentir de Dios es completamente diferente a lo que el mundo nos ha enseñado. Que digan, no, es que no me grites, es que yo hablo así. No, cálmate, o sea, tal vez tú naciste así con ese carácter y lo que tú digas, pero pues tienes que ser diferente, porque Dios te pide que seas diferente. ¿Sí me explico? No, pues es que no, y es que yo igual voy manejando y les digo de groserías a todos, oye, cálmate. No, pues es que no viste que se metió. Sí, pero hasta en el manejar tienes que tener a Cristo en tu vida, en esa área de tu vida. ¿Sí me explico? Hasta en el manejar. No, pues es que yo dejo a mis hijos que hagan actividades. Ay, hijito, por favor, pórtate bien. Ay, hijo, mira, ya qué te pasó. A ver, te sobo y todo. Te dije que no hicieras eso porque te iba a pasar. Y cuando Dios dice, aquel que no disciplina a su hijo con la vara, lo desprecia. ¿Sí? Aunque ahorita derechos de los niños y todo digan, es que el usar cierto objeto y todo ya es cierta agresión ya tipificada más grande. Entonces, ¿pero a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Que hasta para disciplinar hay su método. No es de que, ay, ya sacamos el guarache volador. No, eso no es la disciplina. La disciplina así es, por ejemplo, y perdón que hable de mis hijos, igual hacían algo y les decía, inclusive, pues sí, me molestaba, pero esperaba que se me pasaba el enojo, porque también eso no debe de ser de esa forma. Hablaba con ellos, hijo, pues sabes que esto que hiciste está mal, ¿no? Si lo entiendes. Pues sí, papá. ¿Qué te mereces? Pues disciplina. Bueno, gírate, bájate tus calzoncillos y dos, a veces tres, ¿verdad? A veces sí se merecían tres. Tas, tas, tas. Eso les tiene que doler, no es de que, no, o sea, tiene que doler, quebrantar, como dice Dios, quebrantar el orgullo del muchacho. Sí, así dicen Proverbios. Entonces, se le daba, se volteaban y los abrazaba, ¿sí? Porque ellos ya habían entendido, ¿sí? Lo malo y ya fue el pago, la disciplina fue el pago de su desobediencia. Digamos que él ya pagó su deuda conmigo, ¿sí me explico? Y el abrazo fue eso otra vez, estamos a cuentas. ¿Sí me explico? Porque muchos, sí, la disciplina y hasta que se cansen y están enojados y disciplinan. Eso no es disciplina, eso sí es agresión al muchacho. Porque el muchacho también nunca va a entender exactamente la disciplina, bien la disciplina. Siempre va a ver, es que mi papá me pega, mi mamá me pega, ¿sí? Me maltratan. Pero si hablamos en cuanto al tema exacto de lo que es la disciplina, así es. Y como vemos en la Biblia, la disciplina que Dios hace, nos hace a que nos volvamos a Dios. ¿Sí me explico? Pero la disciplina del mundo es para destruir. Entonces, así terminábamos la disciplina con mis hijos. Pues a veces yo también terminaba llorando porque pues me dolía disciplinar a mis hijos. ¿Sí? Terminaba llorando y ya nos poníamos a cuentas, ya recibió su disciplina
ya yo como padre ya ejecuté mi responsabilidad para con ellos y se acabó. Y ya, vamos a cenar, vamos a comer, vamos a salir. Y se acabó. No que hay papás o mamás que hasta le dejan de hablar a los hijos porque se portaron mal y eso tampoco es disciplina. Yo no encuentro en la Biblia donde y no le hables a tu hijo o a tu esposa, aplícale la ley del hielo porque se portó mal. Y lo hacen, tristemente. ¿Sí? Cuando el carácter de Dios, siempre el carácter de Dios para el ser humano, a pesar de cómo sea el ser humano, siempre Dios busca. ¿Sí? No está, ni me hables. Bueno, cuando de plano sí, cuando leemos Jeremías o leemos Ezequiel, donde realmente Dios dice, por favor, ni ores por ellos. Cuando le dice al profeta, por favor, ni ores por ellos. Porque ya está próximo a venir el rey de Babilonia o venir los persas a invadir Israel. Ya he determinado ese juicio en contra de mi pueblo. Pero pues es parte de la disciplina de Dios. Entonces, pero en sí el carácter de Dios es ese de que nosotros podamos mostrar una forma de vivir completamente diferente al mundo. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien, yo creo que si seguimos, vamos rápido, dice versículo 18, dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Sí? Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, como ya lo hemos hablado anteriormente, y versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cómo qué? Hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Después Pablo dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No puedo yo llamarme yo hijo de Dios o cristiano y comportarme como lo acaba de describir aquí Pablo. No puede ser posible. O sea, como decíamos hace rato, no puede ser posible, que ya no voy a perder la salvación, entonces voy a hacer y deshacer. No. Estás, como dice aquí, los resultados, dice, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Si realmente has creído en Jesucristo, tu vida va a ser diferente al mundo. Si realmente has creído en Jesucristo, vas a tener el tema del amor en tu vida. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que nosotros entendamos que cualquiera de este tipo de cosas podría estar evidenciando que a lo mejor no he creído. ¿Sí me explico? Dice después, versículo 21, dice, permítame repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Versículo 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y con exclamación Pablo dice, no existen leyes contra esas cosas. ¿Se dan cuenta? Cuando uno realmente es llevado y guiado por el Espíritu Santo en cada área de mi vida, ¿qué voy a estar haciendo? Las cosas que Dios le agrada, junto con el tema del amor. Y yo estaré obligado a cumplir una religiosidad o una ley en lo absoluto. ¿Sí me expliqué? Y después dice, versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús
Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si entendemos, cuando una persona realmente ha venido a Cristo, es una persona que ha entendido y comprendido que todos sus pecados han sido perdonados y que se han puesto en la cruz junto con Jesucristo, que ha entendido que en el momento en que Jesucristo fue matado, fue crucificado, Dios estaba depositando todos los pecados de toda la humanidad sobre él, tanto que Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesucristo se sintió solo, se sintió sin ningún apoyo de Dios, porque lamentablemente Jesucristo, para fortuna de nosotros, Dios estaba depositando todas nuestras maldades en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Es por eso que ningún acto de justicia que yo pueda hacer le va a agradar a Dios, porque quitaría a Jesucristo de la ecuación. ¿Sí? Siempre es Cristo mi medio, Cristo mi medio. Y dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos, fíjense, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿En dónde? En cada aspecto de nuestra vida. Claro que si yo estoy estudiando biología y digo, a ver, pues, ¿qué habla acerca Dios de las proteínas y de los aminoácidos y todo? No va a hablar de eso. ¿Sí me explico? Pero sí, en cada aspecto de la vida del ser humano, sí está aquí la guía de Dios. ¿Sí? Tanto como judío, tanto como gentil. ¿Sí? Me va a enseñar cómo ser yo con mi esposa, cómo ser a mi esposa con su esposo, cómo ser yo un padre con mis hijos, cómo los hijos tienen que ser buenos hijos, cómo ser yo con mis vecinos, cómo ser yo como ciudadano, cómo ser yo cada área en mi trabajo, cada área y aspecto de mi vida, Dios lo cubre en su palabra. ¿Sí? Y versículo 26 dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque recordemos que viene hablando acerca de esos judíos. Dice que están todavía sometidos bajo la ley. Y ahora les dice a los gentiles: ya no están obligados a cumplir la ley, ustedes son libres. Y como gentiles y griegos, ¿qué van a decir? Todos somos más. ¿Sí me explico? Ellos todavía siguen en sus religiosidades y nosotros simplemente Cristo. Y cuidado, porque aún así también eso demostraría que realmente no han entendido el mensaje de la salvación. ¿Sí? Como dice aquí otra vez, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es cierto que a lo mejor pudimos venir a Cristo, y podemos estar batallando con cierta situación. Pidámosle también ayuda a Dios y decir: Señor, esto sabes que en lo que estoy fallando, ayúdame, y clávalo también ahí en la cruz. Sí, también es importante que nosotros entendamos que solamente es Jesucristo el medio de salvación y que nos ha dado el Espíritu Santo para que no estemos solos, para guiarnos, para protegernos también de tomar malas decisiones. En la oración pues pedíamos que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, pues es eso en parte. ¿Sí? Si no leemos la palabra de Dios, si no dejamos que el Espíritu Santo sea parte de nuestras vidas, cada área de nuestras vidas, seguiremos todavía batallando como batalla el mundo. ¿Sí? Con sus cosas, familias desbaratadas, una sociedad completamente alejada de Dios, un país completamente. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar desde nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país. ¿Sí?
pues bueno, terminamos hasta aquí con el tema.